Ahora que sabemos de qué se trata esta primera ley de la termodinámica, podemos ir y explorar un poco más a fondo y ver qué utilidades tiene y cómo podemos, digamos que, aprovecharla o cómo la vemos nosotros en nuestro día a día o en el mundo de la ingeniería. Ya sabemos que esa primera ley me dice que el cambio en energía interna es igual a la sumatoria del calor más el trabajo. Y también sabemos que calor y trabajo pueden tener signos positivos, negativos o cero. Recuerden, y esto es muy importante, nuestra notación, la que vamos a utilizar, el trabajo va a ser positivo cuando el medio ejerce trabajo sobre el sistema y va a ser negativo cuando el medio cuando el sistema ejerce trabajo sobre el medio. El calor va a ser positivo cuando se está elevando la temperatura, cuando se está absorbiendo calor, y negativo cuando se vaya a estar cediendo. Sabemos que estas variables me dependen de las trayectorias que había visto anteriormente. Sin embargo, este cambio en la energía interna no me depende de la trayectoria. Este es una variable de estado. Si yo parto de un punto 1 y llego nuevamente a través de diversas trayectorias al mismo punto 1, entonces el cambio de la energía interna va a ser igual a cero. Si la energía interna inicial, por poner un ejemplo, era 5 y vuelvo y llego otra vez y es 5, 5 menos 5 es igual a 0 joules. Entonces hay unos tipos de procesos donde sucede eso. Ese tipo de procesos nosotros le llamamos procesos cíclicos en la termodinámica. Son procesos en los cuales uno comienza y termina en el mismo estado. Por eso es que la energía interna, el cambio de la energía interna en esos procesos es igual a cero. Y siguiendo entonces la ecuación de la primera ley de la termodinámica, si ese delta D es igual a cero, el calor me queda que es igual al negativo del trabajo. Podemos ver esta definición formal que está aquí, que me dice que el trabajo neto invertido en el sistema por cada ciclo es igual al área encerrada por la trayectoria que representa el proceso de un diagrama PV. O sea, en un proceso cíclico, como está acá en esta imagen de este diagrama PV, tengo estas dos trayectorias, BA y AB. Tengo aquí una expansión de volumen y después tengo una compresión de volumen. Para calcular el trabajo ahí, va a ser igual al área dentro de la curva de cada una de estas trayectorias. El área encerrada dentro de esta curva va a ser igual al trabajo en mi proceso cíclico. Que es lo mismo que si yo calculara este trabajo de acá y después calculo este trabajo de acá y hago la resta de ambos, me va a quedar entonces ese área encerrada. Nosotros como cuerpo humano también tenemos un proceso cíclico. Nosotros nos levantamos, cuando nos levantamos de la cama, desayunamos, después vamos a trabajar, vamos a nuestro colegio, vamos a nuestra universidad, volvemos a almorzar, ingresamos más calorías y seguimos empleando esas calorías en trabajo mecánico. Y nuevamente llegamos a nuestra casa, vamos a dormir y nos levantamos nuevamente en la misma cama. Partimos de un estado inicial, llegamos otra vez al mismo estado inicial, que es estar acostados en nuestra cama. En teoría, digamos que descartando muchas cosas más, el cambio de la energía interna en ese sistema que es el cuerpo humano va a ser igual a cero, ya que estamos hablando ahí de un proceso cíclico. Yo, dependiendo de la forma que tenga esa trayectoria del camino que yo tome, ya sea en un proceso cíclico o no, voy a tener, digamos que un comportamiento distinto y eso va a tener que recibir un nombre diferente. Entonces vamos a evaluar los tipos de procesos termodinámicos, siempre teniendo en cuenta ahí presente esa primera ley. Los procesos adiabáticos, tenemos los procesos isobáricos, los isovolumétricos y por último los isotérmicos. Esos cuatro son los que vamos a estar evaluando en este curso. El primero, que es el adiabático, es un proceso donde no hay transferencia de calor. No existe transferencia, interacción de calor con el medio. Y si Q es igual a cero, siguiendo esta primera ley, el cambio de la energía interna me queda que es igual al trabajo. Segundo caso,
Proceso isobárico. Es un proceso que se da a presión constante. Si tenemos una presión constante, entonces nuestro calor de manera general va a ser distinto a cero, el calor que ingrese o salga del sistema. Y el cálculo del trabajo lo podemos realizar como el área de un rectángulo. Si recuerdan entonces cómo era más o menos un proceso isobárico, normalmente se ve así en un diagrama PV, como una línea horizontal y el área bajo la curva de esta línea horizontal va a ser igual al trabajo que podemos calcular así. Tercero, procesos isovolumétricos o que también encontramos en la literatura como isocóricos. Tengan en cuenta eso porque digamos que los dos nombres son muy utilizados. Es un proceso que se da a volumen constante. Si yo tengo el volumen constante, entonces el trabajo ahí, de manera general, va a ser igual a cero. No va a haber no va a haber, digamos, que una expansión o una compresión de volumen ahí. Y si el trabajo es cero, siguiendo la primera ley, me queda entonces que el cambio en la energía interna es igual al calor que ingresa o que sale de ese sistema. Por último, tenemos los procesos isotérmicos, que son aquellos que se dan a una temperatura constante. La temperatura se mantiene al mismo nivel durante todo el proceso, durante toda la trayectoria. Y si la temperatura se mantiene igual, recordemos que la energía interna me depende estrechamente de la temperatura. Van ligados, van ambos de la mano. Si no tengo cambios en la temperatura, hombre, la energía interna también va a ser igual a cero. Ese cambio en la energía interna va a ser igual a cero. Siguiendo nuevamente la primera ley, Q me queda que es igual al negativo del trabajo. Eso es lo que voy a obtener yo. Y ojo, aquí les hago una anotación. Que la temperatura sea constante en un proceso termodinámico no quiere decir que no haya transferencia de calor. Lo que pasa es que la temperatura se puede mantener constante es porque ese calor que le está ingresando al sistema se ve reflejado como un trabajo mecánico, como que el sistema está efectuando un trabajo mecánico, o al contrario, si yo estoy efectuando trabajo sobre el sistema, la temperatura se mantiene constante ya que el calor está siendo cedido. Así que mucho cuidado con eso de ahí. Ese cálculo del trabajo, ¿cómo se hace en los procesos termodinámicos? Veamos primero en ese proceso adiabático, donde no hay transferencia de calor. Puedo calcularlo de diversas maneras, ahí les dejo las formulaciones. De manera general, vamos a anotar esta. Me dice a mí que el trabajo es igual al número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por la diferencia de temperaturas. Puedo calcularlo también de las otras formas de abajo, simplemente que digamos que para los ejercicios que vamos a ver en este curso no la vamos a utilizar mucho. Pero en caso de sí utilizarlo es muy importante tener en cuenta que este gamma que observamos acá le llamamos el cociente de las capacidades caloríficas molares y es la relación entre la capacidad calorífica molar a presión constante y la otra a volumen constante. Sabemos que C sub P es igual a C sub B más R y C sub B me depende del gas con el que yo esté trabajando, si es monoatómico, diatómico, poliatómico. Segundo, en un proceso isobárico ya habíamos visto cómo era el cálculo del trabajo, muy sencillo, me queda un área bajo la curva que es igual al cálculo del área de un rectángulo. El trabajo me va a quedar igual a una presión por un diferencial de volumen. En un proceso isocórico o isovolumétrico habíamos comentado que el trabajo es igual a cero, ya que no hay un cambio en el volumen, no hay, digamos, nadie efectuando trabajo ahí. Y por último, en un trabajo isotérmico, así es que lo vamos a calcular, tal como lo podemos ver abajo. Les dejo esta formulación. El trabajo es igual al número de moles por la constante universal de los gases por logaritmo natural del cociente del volumen inicial sobre el volumen final. Cada vez que nosotros vayamos a calcular uno de estos trabajos en nuestras distintas trayectorias o los ciclos que vamos a evaluar, siempre tenemos que tener cuidado con los signos que estemos utilizando. Por eso era la importancia de saber manejar bien un diagrama PV. Ese diagrama PV, si yo lo tengo claro, si tengo claro si es una expansión, si es una compresión de volumen, voy a poder hacer un cálculo correcto de volumen y tener el criterio necesario para decir si el
trabajo es positivo o negativo al mismo tiempo que el calor. Ejemplos de procesos termodinámicos que nosotros podemos ver en el adiabático. Recordemos que es donde no existe transferencia de calor. Cuando destapamos una botella, hay una expansión adiabática al destaparla. ¿Por qué? Porque el volumen, digamos que se expande de manera repentina y lo hace tan rápido que no alcanza a intercambiar calor con el medio y hay una disminución instantánea en su temperatura. Ese es un ejemplo de proceso adiabático. En la cocina nosotros vamos a encontrar casi siempre procesos de tipo isobárico, que son procesos que se dan a presión constante, como cuando hervimos agua en la cocina. Si tenemos la olla destapada, siempre va a estar la presión atmosférica, digamos que constante alrededor de esa agua. Procesos isovolumétricos o isocóricos, podemos calentar una botella cerrada agitándola, una botella que contenga agua en su interior. Ese es un ejemplo de un proceso termodinámico de este tipo. Si agitamos constantemente una botella, vamos a mantener ese volumen, digamos que de manera constante, y va a aumentar la temperatura dentro, por lo que estamos ingresando calor a ese sistema. Y por último, en un proceso isotérmico, ¿dónde lo podemos ver? En los motores de los autos siempre hay ciclos o procesos cíclicos que sus trayectorias tienen, digamos que trayectorias isotérmicas, donde la temperatura se mantiene constante, ya que el calor que se está ingresando está siendo transformado en trabajo mecánico. ¿Cómo se ven estos tipos de procesos, digamos ya pintados, dibujados, graficados en un diagrama PV? Vamos a revisarlo. Así se ve un proceso adiabático donde no hay transferencia de calor, siempre son una curva, digamos, con un poco más empinada que en los procesos isotérmicos. Ya más adelante compararemos los dos. Aquí la transferencia de calor es igual a cero y el cambio de la energía interna va a ser igual al trabajo. Podemos observar ese proceso que es el que va desde A a 1. La temperatura en 1 va a ser menor que en el punto A. Podemos ver también este ejemplo de proceso isovolumétrico o isocórico, así es como se ve. Vamos a mantener el volumen constante de A hasta 2. Aquí se me va a mantener ese volumen constante partiendo de A llegando hasta 2. Hay una disminución ahí de la presión. La temperatura en 2 va a ser menor que la temperatura en el punto A. Y recordemos que el trabajo ahí es igual a cero, por lo que el cambio en la energía interna va a ser igual al calor. De A a 3 podemos encontrar un proceso isobárico. Aquí la temperatura en 3 va a ser mayor a la de A. Podemos observar cómo aumenta la presión, perdón, cómo aumenta el volumen, cómo hay una expansión de volumen desde A a 3 manteniendo la presión constante. Ahí se me va a quedar igual. Y por último, tenemos un proceso isotérmico, donde las temperaturas se van a mantener iguales desde los puntos iniciales hasta los puntos finales. Ahí recordemos que el cambio en la energía interna es igual a cero y que el calor es igual al negativo del trabajo. Aquí lo que se va a hacer es disminuir la presión de A a 4 a medida que va a haber una expansión del volumen. Y fíjense, les hago esta anotación importante porque siempre existe como una confusión entre los procesos isotérmicos y adiabáticos cuando los vemos en un diagrama PV, porque gráficamente son un poco parecidos. Las isotermas, que son las trayectorias de los procesos isotérmicos, tienen una pendiente un poco más suave, una pendiente más relajada, como podemos ver en este ejemplo de acá de A4. Aquí igualmente les hago la anotación en la diapositiva. Y en los adiabáticos esa curva tiende a ser un poco más empinada. Entonces eso es para que lo tengamos en cuenta cuando estemos haciendo un análisis gráfico y nos pregunten cómo se dibuja o cuál o nos digan identifica alguno de estos dos tipos de procesos. Bueno, y acá podemos dejar la explicación teórica de la primera ley de la termodinámica y los distintos procesos termodinámicos derivados que vamos a estar trabajando. Entonces, la segunda parte así se concluye. Ahora en la tercera parte vamos a ver un poco de ejercicios y cómo se resuelve también algunas preguntas teóricas. Ahí les dejo el video en la descripción.